Totalitarismos. Al haber analizado el contexto de origen de este movimiento, quiero que nos centremos en comprender sus características principales. Cuando hablamos del totalitarismo, la autocracia, debemos comprender que es una dictadura de las mayorías, es decir, son sistemas que se establecen por la mayoría del pueblo. Por eso, para entenderlo, tenemos que revisar varios aspectos que van a surgir en estos movimientos políticos paradigmáticos como el de Mussolini, Hitler, Lenin. ¿Cómo comprender la dictadura de las mayorías? Para eso tenemos que analizar dos aspectos fundamentales: populismo y, por otro lado, nacionalismo, patriotismo. El populismo, para muchos promovido y establecido como una forma de hacer política, una forma de relacionarse con el pueblo. Mussolini, ejemplo paradigmático y para muchos el primer populista. El populismo se centra en que esa persona que tiene el poder genera se autodefine como ese padre que quiere orientar al pueblo, como ese padre que crea programas como educación para todos, programas como la leche, programas en donde él se define cercano al pueblo y que comprende al pueblo y que de alguna manera entiende la necesidad que tiene el pueblo. Recordemos la crisis que está viviendo. Y que en ese entender al pueblo genera grandes discursos apasionados, maneja muy bien los medios de comunicación, maneja muy bien el cine, maneja muy bien la música para convencer a la gran mayoría. Por eso, además del paternalismo, encontramos que otro elemento fundamental en el populismo son los movimientos de masa. Un gran líder que sabe qué le debe de decir al pueblo en ese contexto de crisis. Y sabe que si lo escucha, sabe que sus promesas van a hacer que la voluntad del pueblo se doblegue ante las ideas de ese gran líder. Alimentando el populismo encontramos el segundo aspecto que es clave en la autocracia o los totalitarismos: nacionalismo, patriotismo. Ese pueblo apasionado, ese pueblo que está convencido de ese líder, populismo, se hace uno a través de los símbolos, a través de esa concepción de disciplina. La masa se hace una con la disciplina. Todos deben cumplir su función social. Todos deben ser parte de esa gran máquina en donde unos pueden ser los gerentes y otros el trabajador humilde, pero todos hacen parte de la única máquina que busca ser uno para salir adelante. Por eso esa visión de disciplina que cada uno debe cumplir se fortalece con generar una identidad que los hace únicos y especiales, que los hace estar por encima de los demás. Una historia envueltas en leyendas, envueltas en pseudociencias, en pseudohistorias, para demostrar que es el pueblo escogido, el único pueblo. Y ese pueblo que camina coordinadamente según el liderazgo de ese
gran personaje carismático que los alienta a seguir adelante. Entonces vemos que toda la voluntad del pueblo, con el populismo, nacionalismo y patriotismo, se centra en ese gran líder. Y cuando decimos que se centra, quiere decir que el pueblo renuncia a sus derechos para ser orientado, para ser de alguna manera ser esa masa sumisa que acepta la voluntad de quien sabe. Por eso el totalitarismo ante esa figura del líder, ¿cierto?, se establece y se fortalece como una dictadura, ojo, pero apoyado por la mayoría, porque la mayoría se ha sometido a esa voluntad. En ese sentido, cuando hablamos de los totalitarismos, vemos cómo ese líder no es alguien ajeno a la sociedad, sino es que es alguien que controla la sociedad porque la sociedad misma le entregó el poder. Por eso, muchos de estos totalitarismos se autodefinen socialismo, por esa visión colectiva. Pero ojo, no quiere decir que desaparezca la pobreza, no. Lo que quiere decir es que el todo es más importante que el individuo, pero el todo es definido por ese líder carismático que sabe lo mejor para el pueblo. Podemos entonces analizar estas ideas fundamentales revisando algunas frases que de alguna manera nos enriquecen esta reflexión. A un pueblo le es necesaria la disciplina para alcanzar la potencia. La potencia es el resultante de una coordinación de esfuerzos de todos los ciudadanos que se siente cada cual en su sitio y todos dispuestos a cumplir su deber. La democracia ha quitado estilo a la vida del pueblo. El fascismo se lo devuelve al darle una línea de conducta, color, fuerza, que cuenta en el alma a la multitud. Todo lo que hacemos es por el bien de Italia. La disciplina es el mejor requerimiento de Italia. El equilibrio y la conciliación son las bases de nuestra política extranjera. Entonces podemos apreciar cómo esas características del totalitarismo se hacen realidad a través del populismo, nacionalismo, patriotismo, que van a definir la dictadura desde esa visión que el colectivo se somete a esa persona porque consideran que es la solución a la crisis que están viviendo. Agradezco la atención a cada uno de ustedes. Espero que hayamos podido comprender las ideas más importantes que identifican al totalitarismo como sistema que se autoproclama autosuficiente bajo la figura de ese gran líder.